Empiezo. Me pide el compañero Víctor Lorenzo que haga algunos comentarios acerca del sentido y la función que tiene el psicoanálisis hoy. Y también me pide que haga algunas sugerencias de lecturas a modo de introducción en la obra freudiana. Vayamos a lo primero. Yo creo que el psicoanálisis sigue teniendo hoy una función muy importante en la medida en que los seres hablantes, por el hecho de serlo, hemos venido teniendo inconsciente y lo seguiremos teniendo inconsciente siempre que sigamos siendo seres hablantes. No tengo yo tan claro cuánto pueda durar la neurosis como tal, pero el inconsciente sin duda seguirá existiendo. Es verdad que cuando hablo de que mis dudas acerca de la duración de la neurosis, estoy pensando en las neurosis clásicas, ¿no? Pero ¿a qué me refiero cuando hablo de inconsciente? Todos tenemos conciencia más o menos clara de que se dan cosas en cada uno de nosotros que no entendemos. Yo diría que con harta frecuencia no nos entendemos, ni nos entendemos a nosotros, ni entendemos bien a los demás. Y os pongo algunos ejemplos de aquello a lo que me refiero. Con frecuencia nos puede gustar apasionadamente alguien, nos atrae apasionadamente alguien que reúne una serie de condiciones que nos permiten pensar con seguridad que nos va a hacer daño esa unión. De la misma forma, lo contrario, es decir, que a veces conocemos a alguien que reúne todas las características que hemos pensado siempre que sería nuestro ideal de hombre o nuestro ideal de mujer, y sin embargo no conseguimos que nos despierte interés alguno. Esto es lo que Freud hablaba, por ejemplo, en una serie de artículos realmente interesantes sobre la psicología del amor, las condiciones del amor, que son desde luego condiciones inconscientes, es decir, las elecciones de pareja sexual, las elecciones de pareja sexual continuada, las elecciones amorosas, siempre tienen profundas condicionamientos inconscientes, motivaciones inconscientes. Pero hay muchos más ejemplos. Nos pasamos la vida soñando con alcanzar una determinada meta y muchas personas cuando alcanzan esa meta entran en depresión. Tenemos momentos de intensa ansiedad que no obedece a nada que la realidad nos demuestre, a nada que podamos entender que está causado por la realidad. A veces nos vienen a la cabeza fantasías que nos producen malestar, que nos producen vergüenza, que nos producen culpa, y no entendemos por qué. Y no nos entendemos porque los motivos de muchas de estas conductas incomprensibles están en un registro diferente al registro de la conciencia. Así pasa con los síntomas neuróticos, que son el resultado de un conflicto inconsciente entre un deseo que es intolerable para el yo, que es inaceptable para el yo, y una defensa que se opone a la realización de ese deseo. ¿Resultado de estos conflictos? Bueno, por ejemplo, los sueños, pero también, y de forma muy importante, los síntomas neuróticos, como la histeria, como la neurosis obsesiva, como la fobia. El psicoanálisis se ocupa de todos ellos, y se ocupa de todos ellos porque tiene el método para poder investigar esas motivaciones inconscientes que están en la base de todos esos conflictos y de todas esas manifestaciones o formaciones del inconsciente. Un ejemplo de cómo funciona esta relación entre lo inconsciente y lo consciente lo visualizó Freud muy tempranamente, en 1889 o por ahí, en una experiencia que tuvo oportunidad de hacer con un profesor de la Universidad de Nancy, con Bernheim, de lo que todos ustedes seguramente o todos vosotros conocéis como la experiencia de una orden poshipnótica. Muy brevemente, el hipnotizador va a proceder a despertar al hipnotizado, pero antes de hacerlo le dice: le voy a despertar,
pero dentro de 10 minutos usted realizará determinada operación. Por ejemplo, abrir las ventanas de par en par, aunque sea pleno invierno, ¿no? Le da la orden de abrir las ventanas. El sujeto se despierta, entra en una comunicación normal con los demás, está perfectamente normal, y a los 10 minutos, inopinadamente, abre las ventanas de par en par. Alguien le pregunta, ¿por qué abres? Hace mucho frío. Y él dice cualquier excusa, se inventa una excusa. De ahí podemos pensar dos cosas sumamente interesantes. En primer lugar, que esa orden dada por el hipnotizador no está en la conciencia del sujeto. Y sin embargo produce un efecto claro en su conducta. Es decir, es algo que no estando en la conducta, no estando en la conciencia, sin embargo es eficiente a efectos de la conciencia. Exactamente lo mismo que pasa en el síntoma. Es decir, en el síntoma nosotros no sabemos por qué se producen determinados síntomas, incluso nos extrañan enormemente, pero la causa es inconsciente. El otro aspecto que me parece muy interesante es que cuando el sujeto es, digamos, pillado en falta, ¿no? Cuando de pronto abre las ventanas, no tiene ninguna explicación para su conducta, pero se la inventa. Es decir, trata de tapar, trata de velar el hecho de que no entiende ni sabe por qué está haciendo aquello. Es decir, tapa no solo la causa, que no la conoce, sino que tapa las posibles preguntas acerca de por qué estoy haciendo esto. Lo mismo ocurre con el síntoma. Es decir, nosotros en nuestros síntomas, lo mejor que nos puede pasar es que sea un síntoma egodistónico, es decir, que nos preguntemos por qué nos pasa esto. En general, todo nuestro funcionar normal, habitual, es el resultado de un conjunto de motivaciones conscientes e inconscientes. Respecto a las conscientes, podemos poner un par de ejemplos sencillos. A todos nos mueve el hambre, a todos nos mueve el amor. Respecto al hambre, nos gusta comer, pero de pronto aparecen problemas como la anorexia, como la bulimia, como las fobias a determinados alimentos, y de una manera que puede ser desde moderados síntomas neuróticos hasta serios trastornos psicóticos. Respecto a la sexualidad, este repertorio de manifestaciones incomprensibles es todavía mucho más amplio. Todo el mundo sabe los conflictos que esto produce en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Pero mucho más todavía si entendemos, como Freud lo hacía, la sexualidad no como algo equivalente de la genitalidad, sino como algo que incluye el amor, la amistad, la camaradería, el cariño tierno y también todos sus opuestos, es decir, incluye la envidia, los celos, la rivalidad, etcétera, etcétera. En todo esto, además, hay otro elemento muy a tener en cuenta, que es el narcisismo. El mito de Narciso, que seguro todos conocéis, habla del amor a la persona propia, del amor a la propia imagen. Y eso hace que mucha gente cree que el narcisista es un sujeto feliz consigo mismo, ¿no? Es un sujeto siempre contento y siempre feliz consigo mismo, lo cual es un grave error. Es un error muy grande porque el narcisismo también está en la base de muchos tipos de sufrimientos. Por ejemplo, está en la base de la rivalidad, está en la base de la necesidad de ser siempre querido, de ser siempre reconocido, de ser siempre posicionado en el más alto nivel su yo ideal. Y también tiene que ver, por ejemplo, con la dificultad para admitir nuestras limitaciones, para admitir el hecho de nuestra debilidad o el hecho de nuestros fracasos. El psicoanálisis considera todo esto, las pulsiones de conservación del yo y las pulsiones
de vínculo con los demás, las pulsiones sexuales, las considera como empujes constantes a la satisfacción. No obstante, muchas veces lo que se produce es justamente la continua insatisfacción, como ocurre en el caso de la histeria. Pero esa búsqueda de satisfacción a veces es tan intensa, tan reiterativa, tan a la búsqueda del exceso, que parece encontrar lo contrario de lo que busca, lo contrario del placer, es decir, encuentra el sufrimiento, o más bien una mezcla de placer y de sufrimiento. Freud hablaba de placer en el displacer. Lacan ha hablado luego, por ejemplo, del goce, concepto que se ha universalizado dentro del psicoanálisis actual. Pienso que los seres humanos tenemos esa lamentable tendencia a hacernos daño, a buscar nuestro sufrimiento. Y no lo digo tanto por el masoquismo, que a fin de cuentas es una forma, cuando se da en las relaciones sexuales, de buscar el placer a través del sufrimiento. No, me refiero más bien a la repetición compulsiva de acciones que nos hacen daño, que volvemos a tropezar una y otra vez con la misma piedra, que es la causa de elecciones de pareja desastrosas, de cómo se producen, por ejemplo, conflictos gratuitos y repetidos en los trabajos que acaban en despidos totalmente frustrantes. Y, en definitiva, el sujeto que no puede parar y que acaba rompiéndolo todo. Vínculos, afectos, trabajos, parejas, etcétera, etcétera. Un ejemplo de la compulsión a la repetición, que al fin de cuentas es la expresión clínica de lo que Freud llamó en 1920 la pulsión de muerte, son las adicciones, tanto al alcohol, a las drogas, al juego, etc. Todo el que conozca de cerca un poco la cuestión del juego sabe que el adicto no juega para ganar. El adicto sabe que al final se acaba perdiendo. El adicto juega más bien para perder y poder así seguir jugando. Lo que realmente le atrae no es tanto el ganar, sino es la repetición misma, la repetición compulsiva. Pues bien, es muy importante, por ejemplo, en las adicciones, que encontremos al sujeto que está velado, que se esconde detrás del sujeto adicto. De todos estos problemas y de muchos más, los pacientes le hablan a su analista, pero es muy importante que lo hagan en un contexto, en un vínculo que llamamos transferencia. La transferencia no es una relación personal, no es una relación de persona a persona. Más bien, el analista se presta a que, hablándole a él, el sujeto pueda contactar con un otro con mayúscula, con un otro que de alguna forma, al final de cuentas, es su propio inconsciente. Y que conectando con su propio inconsciente, encuentre algunas claves que le permitan salir de la situación en la que se encuentra. Bueno, respecto a las lecturas, muy rápidamente, yo os sugeriría, primero, algún sueño de la interpretación de los sueños. Tomo 4 y 5 de la colección de Amorortu. La interpretación de los sueños es de 1900, como sabéis. Muy importante, las 5 conferencias sobre psicoanálisis. Unas conferencias que Freud pronunció en 1909 en Estados Unidos. Las conferencias de introducción al psicoanálisis, que son posteriores, de 1915-1916, y que son conferencias que Freud verdaderamente produjo. Y finalmente, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Un artículo de 1926 que está en el tomo 20 y que viene a justificar la idea freudiana de que para ser psicoanalista no es imprescindible ser médico, se puede ser psicólogo, historiador, es necesario conocer muchos saberes más allá del saber de la medicina. Por hoy es suficiente, en algún momento tal vez tengamos ocasión de hablar de otros aspectos del psicoanálisis. Adiós.